volumetría de óxido reducción. En la volumetría de óxido reducción hay transferencia de electrones, ¿no? Mientras que en la volumetría que hemos estado viendo, que es ácido-base, hay transferencia de protones, ¿no? Entonces, si preguntamos qué diferencia hay entre una volumetría de óxido reducción y una volumetría por neutralización, que es la que hemos estado viendo, simplemente en la volumetría por óxido reducción hay transferencia de electrones y en la volumetría por de neutralización hay transferencia de protones. Muy bien. Lo que tenemos que tener claro, vamos a poner acá como título, ya saben cuál es la metodología, ¿no? Nosotros escribimos, profesor, no se ve, bueno, no se puede ver, no importa, pero después yo le saco foto, le envío a Valerie y Valerie se lo envía a sus compañeros, no sé, los invitados, cómo tendrían que registrarse con Valerie para que ella también les mande la foto de lo que está escrito en la pizarra, ¿ya? Más bien, ¿ahí se ve bien o creo que esta luz creo que tenemos que apagarla? Para el reflejo. Ahí creo que es, ¿no? Ya. El día de hoy vamos a ver entonces volumetría por óxido reducción. Volumetría o de óxido reducción, como quieran llamarlo, ¿ya? Volumetría por óxido reducción. Muy bien. En esta volumetría por óxido reducción, obviamente tenemos que ver el sistema redox. Y lo que tenemos que entender claramente es lo siguiente, ¿ah? Cuando tenemos un agente reductor y un agente oxidante, lo que tenemos que tener claro es que la transferencia de electrones desde un agente reductor a un agente oxidante recibe el nombre de reacciones redox. Por eso es así, ¿no? Esto recibe el nombre de redox. Tenga presente, estimado alumno, que la transferencia de electrones siempre se produce desde un agente reductor a un agente oxidante. Eso ocurre siempre. Muy bien, vamos ahora a repasar un poco lo que se supone ya usted conoce. Si yo tengo un elemento al estado de oxidación cero, cuando el elemento se le pone un cerito arriba, eso significa que el número de electrones es igual al número de protones, o dicho de otra forma, el número de cargas positivas es exactamente igual al número de cargas negativas. Entonces, E representa cualquier elemento de la tabla periódica. Cuando este elemento pierde electrones, ¿qué es lo que sucede con su carga? Vamos a suponer que el elemento tenga 10 cargas positivas y tenga 10 cargas negativas, porque el elemento siempre es eléctricamente neutro, por eso tiene un cerito arriba. Pero ¿qué pasa si el elemento pierde electrones? Vamos a suponer que pierda 2. Entonces ya no queda 10, sino queda 8. Por lo tanto, la carga positiva ahora predomina sobre la carga negativa, lo que quiere decir que el elemento se carga positivamente, ¿no? El elemento se carga positivamente y a todo elemento cargado positivamente se le conoce como el nombre de catión. Repetimos, un elemento al estado de oxidación cero pierde electrones. Al perder electrones se produce una descompensación de la carga. El elemento se carga positivamente y se denomina catión. Muy bien. Toda pérdida de electrones en química recibe el nombre de oxidación. ¿Ya? Toda pérdida, vamos a poner esto un poquito más allá. No se preocupe, lo voy a volver para que les saque foto. Entonces, hemos dicho que por acá toda transferencia de electrones se lleva a cabo desde un agente reductor a un agente oxidante. Entonces, reductor, oxidante.
Y a esto recibe el nombre de reacciones redox. Ya. Lo estoy escribiendo a un costadito para que me dé espacio acá. Muy bien. Repetimos entonces, la pérdida de electrones recibe el nombre de oxidación. El elemento se oxida, no, el elemento pierde electrones, o más propiamente cede electrones, sería lo correcto decir, y el elemento se oxida. Se oxida. Muy bien. ¿Qué pasa con el caso análogo? Si yo tengo un elemento al estado de oxidación cero, pero ahora hago que el elemento gane electrones, se produce también una descompensación de sus cargas. Ahora tiene más electrones, ahora se carga más negativamente y todo elemento cargado negativamente recibe el nombre de anión. Muy bien. Todo proceso de ganancia de electrones en química se conoce con el nombre de reducción. Cuando hay pérdida de electrones, se produce este fenómeno químico llamado reducción. El elemento gana electrones o más propiamente acepta electrones que este elemento lo está cediendo. El elemento se dice que se reduce. Se reduce. Su no alcanzaba. El elemento se reduce. Ya, ahí está. El elemento entonces se reduce en su valencia. Muy bien. Entonces tenemos que un elemento al estado de oxidación cero, cuando pierde electrones, se carga positivamente, recibe el nombre de catión. Toda pérdida de electrones en química se conoce como oxidación. El elemento pierde electrones, o más propiamente cede los electrones, el elemento se oxida, pero se le llama reductor. El elemento que gana electrones, al ganar electrones se produce una descompensación en su carga, el elemento se carga negativamente, recibe el nombre de anión. A ese proceso se llama reducción. El elemento gana electrones o acepta propiamente electrones que éste está cediéndolo. El elemento se reduce en su valencia, pero se le llama oxidante. Observe usted acá, observe. Estamos diciendo que la transferencia de electrones es del agente reductor al agente oxidante. Entonces está viendo que el reductor cede electrones y el oxidante, ¿qué pasa? Los acepta. Entonces esto se cumple siempre. La transferencia de electrones se produce siempre desde el agente reductor al agente oxidante y por esa razón recibe el nombre de reacciones redox. Si fuese al revés se llamaría reacciones OP-RED, pero eso no existe. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Está claro, jóvenes? Ya, vamos a sacarle fotos para enviarle, ¿ya? ¿Ya se registraron los amigos toxicólogos? ¿Se registraron ya con Valerie? Sí, profesor, yo voy a encargar de enviarles las imágenes. Ya. Entonces, le mandas la foto a los amigos, ¿ya? Ahí le vamos a mandar la fotito. Y ahí está. Listo, ahí está la foto. ¿Le llegó, Valerie? Sí, profesor, ahora lo reenvío. Listo, ya está. Entonces borro la pizarra. Ya está. Ya tiene la fotito para que estudien.
Ya, muy bien. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de óxido reducción, es importante también que el estudiante conozca o tenga claro algunos elementos oxidantes, ¿no? Vamos a ver por acá. Algunos elementos que son oxidantes, ¿no? Y algunos elementos que son reductores, para que pueda saber cómo pueden actuar. Yo podría decirle, por ejemplo, vamos a poner este caso, ¿no? Sulfato ferroso, acá oxalato de sodio, acá yodo, ¿no? Podemos colocar también permanganato de potasio, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, ¿no? Podría preguntarle a un alumno, alumno, diga usted, ¿es posible que el permanganato de potasio reaccione con el bicromato de potasio? No, porque ambos son oxidantes. ¿Puede reaccionar el sulfato ferroso con el oxalato de sodio? No, porque ambos son reductores. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos hacer reaccionar sustancias que contengan características más o menos parecidas con acá puedo colocar, por ejemplo, el sulfato de potasio, también eso es el hipoclorito de sodio, que es la lejía, después el iodato de potasio, ¿no? Y todos los que son ricos en oxígeno. Acá, por ejemplo, puedo colocar el fierro, el cloruro estagnoso, de lo más importante, ¿no? El hidrógeno sulfurado, que es el ácido sulfúrico, el yoduro de potasio, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es importante que el estudiante también tenga más o menos conocimiento de qué sustancias son oxidantes y qué sustancias son reductoras, ¿no? Vamos a ver algunas ahora en el transcurso de la clase que vamos a desarrollar. Bueno, esto sí no es necesario sacar copia, porque esto ya lo encuentran en cualquier texto, ¿ya? Muy bien. Entonces, estamos ahorita simplemente haciendo hay un caso interesante que también deberíamos también revisar, que es el caso del peróxido de hidrógeno, ¿no? El peróxido de hidrógeno, puede comportarse en algunas veces como agente oxidante y algunas veces por eso se le llama anfótero, ¿ya? Anfótero, que algunas veces tiene un comportamiento como agente reductor y otras veces como agente oxidante, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Hasta ahí alguna preguntita? Ninguna, ya. Una de las volumetrías que reviste gran importancia analítica es la volumetría que utiliza al permanganato de potasio. Y a esa volumetría que utiliza el permanganato de potasio se le llama permanganometría, ¿no? Algunos en el libro Hamilton lo van a encontrar como permanganimetría. Sea cualquiera que utilice, es las valoraciones que utiliza al permanganato de potasio como reactivo principal. Bien, el permanganato de potasio tiene una propiedad más o menos parecida al que tiene el hidróxido de sodio. Cuando nosotros hablábamos de valoraciones ácido-base y explicábamos cómo se prepara el hidróxido de sodio, le dijimos a ustedes que el hidróxido de sodio es hidróxido de sodio puro solo cuando el envase está virgen. Pero cuando ya se ha abierto y se ha cerrado, se ha abierto, ha ingresado
anhídrido carbónico del medio ambiente y lo ha carbonatado. De manera que un Pélex, una pastillita de hidróxido de sodio, no solamente es hidróxido de sodio, sino además carbonato de sodio y agua. Eso ya hemos explicado. Entonces, igual sucede con el permanganato. El permanganato, si nosotros estamos abriendo y cerrando, y tomaríamos un cristalito y le pasaríamos una franelita, por supuesto blanca para poderla ver, podríamos observar que tiene encima un polvito. Ese polvito es dióxido de manganeso, más conocido como pirolusita. Y eso se produce por un proceso autocatalítico, ¿no? O sea, de autocatálisis. Quiere decir que el permanganato, que está actuando con valencia +7, se autocataliza, ¿no? Reacciona con el material orgánico y se reduce de manganeso +7 a manganeso +2. O sea, de permanganato de potasio pasa a ser dióxido de manganeso, que es ese polvito que recubre la parte externa del cristal. Eso significa que si yo disuelvo un cristal de permanganato de potasio en el agua, el permanganato de potasio se va a disolver porque ya hemos dicho que toda sal de sodio, potasio y amonio es soluble, pero el dióxido de manganeso no se va a disolver y va a quedar como un precipitado, como una sustancia insoluble. Pero ¿qué sucede? Estamos diciendo que el permanganato de potasio es una sustancia que reacciona con todo tipo de material orgánico. Recuerde que en el ambiente donde nos encontramos hay una cantidad tremenda de material orgánico. Si pusiéramos un microscopio veríamos que hay un montón de bacterias que están ahorita pululando en el ambiente. Y es más, si acercaran el microscopio a la altura de mi boca y verían que yo estoy hablando, yo estoy eliminando un montón de bacterias, ¿no? Que obviamente no se ven porque son infinitamente pequeñas. Lo que quiere decir que el ambiente está lleno de material orgánico. Por lo tanto, si yo abro un envase de permanganato, le va a ingresar material orgánico y se va a producir este fenómeno que se llama autocatálisis. Muy bien. Más aún, cuando yo disuelvo el permanganato en el agua tiene material orgánico, ¿no? Tiene mucho material orgánico y va a favorecer la autocatálisis. ¿Esto qué significa, estimado alumno? Significa que si usted no tiene permanganato de potasio para un análisis y le viene un análisis de urgencia, usted no lo puede hacer. Tiene que esperar 48 o 72 horas para que usted pueda utilizar ese permanganato, porque ese permanganato disuelto en ese momento no te va a servir. Te va a dar gastos inapropiados, te va a dar gastos inexactos y no vas a poder analizar. Entonces, el permanganato no se prepara de inmediato, sino que requiere 48 a 72 horas de reposo para que favorezca el proceso de autocatálisis. Siempre menciono esto para que lo sepan. Es lo siguiente. Recuerdo que cuando yo era un jovenzuelo, ¿no? Era un pimpe, profesor, ¿no? Tenía 23 años. Un alumno sanmarquino me pregunta y me dice, profesor, usted dice que no se puede preparar permanganato porque tiene que esperar 48 horas por el material orgánico que tiene el agua. Pero yo podría preparar sin ese requisito. Y yo me quedé sorprendido. Te imaginas, tenía 23 años, era un pulpín, ¿no? Y me dice, sí, me dice, porque yo podría comprar en la farmacia un agua destilada, tridestilada, y con esa agua preparar mi producto, y entonces ya no tendría que esperar las 72 horas de que usted está hablando. Entonces ahí noté pues, que el alumno le faltaba un conocimiento microbiológico, y es el que yo le voy a dar ahora. Mire, alumno, yo he trabajado en inyectables también en mi época joven. He trabajado en industria, he trabajado en SIVA, preparando tabletas, grajeas, colonias.
cremas. Y también trabajé en inyectables preparando sueros, cloruro de sodio, dextrosa, etc. Cuando tú trabajas en batería, con material estéril, primeramente tienes que envasar, en el caso mío, supervisar como un astronauta, ¿no? Vestirte como astronauta, todo cubierto, estéril. Te tienes que bañar previamente, te pones tu material estéril, etc. Y el envasado se hace en una campana de flujo laminar. ¿Qué es eso, profesor? Es una campana que tiene un filtro que se llama filtro EPA con H, cuyo tamaño de poro es tan pequeño que filtra y queda retenida no solamente las partículas, sino también las bacterias. Entonces, la bacteria más pequeña que se conozca queda retenida en el filtro, de manera que lo que ingresa al área es un aire filtrado, estéril, libre de partículas y de bacterias. Entonces, todas esas provisiones se tienen en cuenta. Pero siempre el operario habla, siempre por ahí se filtra una bacteria que se multiplica logarítmicamente y siempre al suero, al agua destilada, lo que sea, le cae algo de bacteria o al inyectable le cae algo de bacteria. Una bacteria, 2 bacterias, 3, no sé, algo le cae. Por esa razón es que los inyectables tienen que pasar proceso de esterilización. ¿Y qué cosa es la esterilización? Es someterlo a 120 grados centígrados por 30 minutos ¿para qué? Para que mate a esa bacteria que está dentro del suero o dentro del inyectable. Entonces, pero eso significa entonces que cuando me ponen el suero o me ponen el inyectable, ¿me están metiendo bacterias? Sí, te están metiendo bacterias muertas. Cuando usted va al hospital, querido alumno, y ve a su mamá, a su papá, a su tío, a su pariente, a su amigo, lo que sea, y le están poniendo un suero, usted tiene que pensar que le están poniendo un suero y que al organismo de su pariente le está ingresando también bacterias, pero bacterias muertas. Por supuesto, le estarán ingresando la cabecita por un lado, la colita por otro lado, la piernecita por otro lado, etc. Entonces, no es que si yo utilizo agua tridestilada, no tiene bacterias, pero tiene bacterias muertas. ¿Ya? Obviamente hay una carga mínima de bacterias, aceptable por la USP, por la farmacopea. Si tú rebasas ese límite, ese suero, ese inyectable, ya no lo puedes inyectar ya. ¿Por qué? Porque esas bacterias se van a convertir, se van a comportar como pirógenos. ¿Y qué cosa es un pirógeno, profesor? Es cualquier sustancia extraña que ingresa al organismo. Y al ingresar al organismo, ¿qué cosa es lo que va a producir? Fiebre. ¿Por qué? Porque el organismo, al verse atacado, eleva la temperatura con la finalidad de matarla y sale en todo el sistema inmunológico a atacar, a fagocitar a la bacteria o al cuerpo extraño que está ingresando. Entonces, no es que si tú utilizas un agua destilada o tridestilada estéril, no esté libre de bacterias, no, tiene bacterias, pero tiene bacterias muertas. El proceso de esterilización mata a la bacteria para que muerta ya no se multiplique. Porque si no lo pasa el proceso de esterilización, las bacterias se comienzan adentro a multiplicarse. Otro alumno que no había llevado microbiología me dice, profesor, pero si el suelo está cerrado, va a morirse. No, porque hay bacterias que son aerobias y hay bacterias que son anaerobias. ¿Qué cosa es una bacteria aerobia? Es aquella que vive en presencia de oxígeno. ¿Y qué cosa es una bacteria anaerobia? Son unas bacterias que viven sin presencia de oxígeno. Entonces, las anaerobias son las que se multiplican dentro del suero o dentro del inyectable, porque no necesitan oxígeno para vivir. ¿Está entendiendo, no? ¿Valeria, está entendiendo? Uy, ¿dónde está Valeria? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, siempre que se maneja o se prepara permanganato de potasio, hay que esperar la autocatálisis y eso se favorece haciéndolo hervir. Entonces nosotros ahora vamos a ver cómo se prepara. Pesamos lo que requerimos de permanganato, le agregamos algo y lo hacemos hervir. Hervir por unos 5 minutos para que se destruya todo el material orgánico y se deja reposar.
Ahora, ¿el papel de filtro es material orgánico? Sí, porque es celulosa. ¿El algodón es papel orgánico a la tela? Sí, es algodón, es material orgánico, ¿no? Eso significa entonces que las soluciones de permanganato nunca pueden ser filtradas, porque si usted lo filtra, está haciéndolo pasar también por material orgánico y nuevamente se va a producir el proceso de autocatálisis. ¿Sí? Entonces, si alguna vez le preguntan a usted, ¿las soluciones de permanganato se pueden filtrar? La respuesta es sí, pero no por los métodos convencionales, o sea, no puede filtrarlo por algodón, por tela, por papel de filtro, pero sí lo puede filtrar a través de filtros Gush. Los filtros Gush son los que tienen una membrana de vidrio poroso, y como el vidrio es inorgánico, ahí no pasa nada, ahí lo puede, o sea, se puede filtrar, pero por métodos que no contengan material orgánico. Otro detalle interesante es cuando tú vas a utilizar el permanganato, tienes que calcular más o menos cuánto es lo que vas a necesitar, cuál va a ser tu gasto más o menos, para que no te sobre mucho permanganato en la bureta, porque el permanganato que te sobra, si tú lees un libro de química analítica, vas a encontrar que dice, el permanganato sobrante, desecharlo en el grifo, o sea, botarlo al caño, pero nosotros no podemos botar porque primeramente el permanganato es controlado por la DINALDRO, es difícil conseguirlo. Y segundo, como somos un país, no somos un país rico, entonces no podemos darnos el lujo de botarlo. Nosotros ponemos un frasco donde el alumno todo lo que le queda lo desecha, y ponemos ahí permanganato reciclado, lo hervimos y lo volvemos a utilizar. ¿De acuerdo? ¿Y por qué ya no se puede devolver al frasco original? Porque la bureta es abierta en la parte superior. Tú estás titulando y la bureta está abierta, ahí le está cayendo material orgánico. Entonces ya se está también produciendo el proceso de autocatálisis y por lo tanto ya ese permanganato no puede devolverse al envase original. Otro detalle interesante que tenemos que ver en la permanganometría es la visualización del gasto. Nosotros estamos acostumbrados a ver el gasto con la parte inferior del menisco, ¿no? O sea, si este es el menisco, nosotros lo vemos por esta parte de acá, pero ahora no, porque si tú quieres ver por la parte del menisco, por más ojo biónico que tenga no vas a poder, porque es tan color, tan violeta que no puedes, tú tienes que medirlo en la parte superior, o sea, si este es el menisco, tú tienes que leerlo de esta parte superior de acá, ¿no? La lectura se hace con el menisco superior y no con el menisco inferior porque no se puede hacer. En química general ustedes le han enseñado que para líquidos incoloros se lee con la parte inferior, para líquidos coloreados con la parte superior. Muy bien, esos son los detalles interesantes que es importante señalar antes de comenzar a explicar lo que es la permanganometría. Y solo indicarle dos cosas más. La primera es que la permanganometría se lleva a cabo en medio ácido, ¿ya? No puede llevarse a cabo en medio no ácido porque si no la reacción no se verifica. Pero tampoco podemos usar cualquier ácido. El ácido recomendado es el ácido sulfúrico. El ácido clorhídrico no, porque el ácido clorhídrico se disocia en hidrógeno y cloro, y el cloro, el bromo y el yodo son poderosos agentes reductores. Entonces, a la hora que tú vas a titular, el permanganato, que es un agente oxidante, va a reaccionar con el agente reductor, que es la muestra problema, pero además consumiría algo por el cloro que se está produciendo, producto de la disociación del ácido clorhídrico, y consiguientemente obtendrías un gasto mayor. Esa es la razón por la que no se puede utilizar ácido clorhídrico, sino ácido sulfúrico, ¿ya? Muy bien. Me acuerdo la otra, cuando dije dos cosas. Bueno. Muy bien, entonces vamos a recordar también aquello que dije cuando hablábamos de los colores de la sustancia, ¿no? El permanganato de potasio también tiene actividad terapéutica. El permanganato de potasio, debido a la cantidad de oxígeno que tiene, es un poderoso agente antimicótico, ¿no? Y sirve mucho
para el tratamiento de la micosis del espacio interdigital del dedo del pie y también para la micosis vaginal. Recuerden que las damas, por la naturaleza de su fisiología, su parte íntima es sumamente húmeda y ustedes saben que los hongos viven en la humedad. Entonces las damas siempre paran con problemas de micosis vaginal. Entonces, la dama pobre, la que asiste a los hospitales, a las postas, le recetan permanganato de potasio, ¿no? O sea, le dicen a la paciente que haga su lavado común, normal, y luego con agua limpia le echa unos cuantos cristalitos de permanganato que ya se lo dosifican. La solución se vuelve intensamente violeta y ahí se hace asientos de permanganato. De igual forma, cuando hay micosis en el espacio interdigital del dedo, también disuelve, pone el pie y el oxígeno naciente del permanganato es el que inactiva al hongo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más habría que mencionar del permanganato? El permanganato de potasio, de todos los agentes oxidantes, es el que tiene un mayor potencial de oxidación. Por eso es que si buscas un agente oxidante enérgico, el permanganato es el enérgico. ¿Quién le sigue? Le sigue el yodo. ¿Y quién le sigue? El bicromato. ¿Y quién le sigue? El sulfato de cerio y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la estrella en una volumetría por óxido reducción es el permanganato. Después le sigue el yodo, ¿ya? Debido a su alto poder de potencial de oxidación que tiene. Además, tiene la ventaja el permanganato de ser un producto eminentemente barato. Es muy cómodo, muy barato. Y finalmente, es el que se utiliza en las determinaciones de alcohol. Cuando ocurre un accidente, ahora mismo el loco Vargas ha estrellado su auto contra un poste. Entonces, cuando iba a la comisaría, lo primero que el técnico le ha alcanzado es una cánula con un tubito que contiene un líquido medio rosado, que es el permanganato, ¿no? Un permanganato diluido que ya tiene ácido sulfúrico ahí. Y entonces le hace soplar. Entonces la persona sopla. Al soplar, ¿qué cosa? ¿Cómo se elimina el alcohol? El alcohol se elimina por exhalación. Por eso cuando usted tiene una juerga, al otro día la que se... ¿qué tal tufo? Dice, el tufo es el alcohol que te sale por el aliento. Entonces, el alcohol que es volátil, pues, le hacen soplar. O sea, que sopla, le está ingresando el alcohol. El C2H5OH. Ese alcohol es un agente reductor. El permanganato es un agente oxidante. Y el ácido sulfúrico es el que le da el medio. Entonces, ¿qué es lo que se va a producir? El permanganato, que tiene magnesio más 7, que es color violeta, se va a poner incoloro cuando pase a manganeso más 2. Entonces, si la solución se vuelve incolora, quiere decir que el alcohol está reaccionando con el permanganato, ¿no? Y se está reduciendo a manganeso más 2. Eso es lo que le ha pasado a Vargas. Ha estado soplando, la solución se ha puesto incolora y entonces le han mandado a sacar sangre para hacerle la prueba cuantitativa. Un minutito, por favor. ¿Aló? Dosificación de alcohol. Entonces, el permanganato es el que se usa siempre en las carreteras, a la salida de la discoteca, todo para determinar si la persona ha ingerido alcohol o no. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar a hablar un poco del permanganato. El permanganato, entonces, debido a que sufre este proceso de autocatálisis, no es un patrón primario, ¿no? Y va a requerir que una vez que se prepare, que se estandarice con una sustancia patrón. La sustancia patrón para estandarizar permanganato es el oxalato de sodio, ¿ya? Entonces, vamos a primero a diseñar cómo es que se prepara el permanganato para poder proceder a la estandarización, ¿ya? Entonces vamos,
El permanganato se utiliza mucho en soluciones decinormales. Entonces ponemos acá preparación de 1 litro de permanganato de potasio 0,1 normal, o sea, decinormal. Entonces, tenemos que aceptar, porque ahora lo voy a hacer en la pizarra, la ecuación, pero tenemos que aceptar ahorita esto que voy a escribir ahorita, ¿no? El permanganato, cuando reacciona en medio ácido, gana 5 electrones para reducirse a manganeso más 2 más agua. ¿Ya? Eso es lo que tiene que aceptar ahorita. ¿Ya? Ahora lo voy a explicar por cómo es que gana 5 electrones. Entonces, otro detalle interesante en óxido de reducción es que ya nosotros sabemos que el peso equivalente de un ácido se obtiene dividiendo su peso molecular entre el número de hidrógenos reemplazables. El peso equivalente de una base se obtiene dividiendo su peso molecular entre el número de OH que tiene. El peso equivalente de una sal se obtiene dividiendo su peso molecular entre el número de la valencia activa. El peso equivalente en óxido de reducción se obtiene dividiendo el peso molecular entre el número de electrones que gana o entre el número de electrones que pierde. Por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, en el caso de permanganato, vamos a dividirlo entre 5 porque son 5 los electrones que gana. Y ahora vamos a ver cómo sale esto con la ecuación que vamos a plantear, ¿ya? Entonces, decimos entonces el peso equivalente por lo tanto, nosotros decimos el peso equivalente del permanganato de potasio es igual a su peso molecular dividido entre 5, ¿no? Porque son 5 los electrones que está perdiendo. Entonces decimos 158,05 entre 5, esto me da 31, y picos, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 31,605. Esperamos. Entonces, para preparar 1 litro de solución, nosotros necesitaríamos 31,600 si preparáramos una solución 1 normal. Entonces, el peso equivalente, ya sabemos también nosotros que el peso equivalente de una sustancia cualquiera, cuando ese peso equivalente se lleva a 1000 mililitros, la solución resulta ser 1 normal. ¿Qué cosa es una solución 1 normal? Es aquella que en 1000 mililitros tiene disuelto el peso equivalente de la sustancia. Como el peso equivalente es 31,605, quiere decir que 31,605 gramos de permanganato de potasio, si yo lo llevo a 1000, la solución resultante será 1 normal. Pero como yo quiero preparar una solución 0,1 normal, también 1000 mililitros, entonces lo que tendría que hacer es pesar la décima parte. Listo, ya está, ya encontré la cantidad de permanganato que necesito para preparar una solución decinormal, ¿ya? Entonces, para preparar una solución decinormal, lo que se necesita es pesar esa cantidad. Existen 2 métodos para preparar. Un método que dice la farmacopea es que en un envase, ¿no? En un envase nosotros vamos a colocar un poquito más del peso, o sea, unos 3,3 gramos de permanganato de potasio en cristales, y le vamos a agregar aproximadamente unos 300 mililitros de agua destilada, ¿ya? Y lo vamos a calentar
y luego hervir por 5 minutos. Una vez que se ha hecho ese procedimiento, que el permanganato ha reaccionado con todo el material orgánico, esto se enfría. Enfriar, y se lleva a una probeta de 1 litro, ¿no? Se lleva a una probeta de 1 litro y se completa con agua destilada a 1 litro, ¿no? Completar con agua destilada, completar con agua destilada. Esto significa CSP, cantidad suficiente para, ¿ya? También vienen en los medicamentos, dice CSP, cantidad suficiente para 1 litro. Listo, una vez que usted ha hecho eso, lo lleva a un envase de color ámbar, porque estamos diciendo que esto reacciona con el material orgánico. Entonces acá lo llevamos a un frasco color ámbar y lo tenemos listo para que tenga un reposo por 48 a 72 horas. Una vez que hayas pasado ese reposo, tomar el sobrenadante. ¿Listo? Tomar el sobrenadante para el análisis, o si se quiere filtrar, pero por filtro Bush, nunca por papel o por tela o por algodón, porque estaríamos ingresando material orgánico. ¿Ah? Ese es el método que recomienda la farmacopea, pero yo personalmente, no preparo así el permanganato. Lo que yo hago es peso a la cantidad de permanganato y de frente le pongo más de 1 litro, le pongo 1.200 litros de agua, ¿no? O 1.100, 1.150, o sea, un exceso. ¿Por qué? Porque a la hora que voy a calentar, el agua se va a evaporar. Y eso es lo que tiene que tener en cuenta, en este caso, el futuro farmacéutico, ¿no? Cuando usted prepara un jarabe, unas gotas o una crema que va a pasteurizar el agua, usted tiene que, de acuerdo con lo que la experiencia le indique, cuánto de agua tiene que poner en exceso, ¿no? ¿Para qué? Generalmente pone 5 a 10% de agua porque el agua se va a evaporar y al evaporarse el peso va a disminuir, ¿no? Muy bien. Un día estaba preparando Irudoid y, bueno, recién había llegado, ¿no? Y me había puesto un operario nuevo y el operario no había calculado o no sabía del exceso, ¿no? Y como yo recién estaba nuevo, estaba en reuniones, estaba en capacitaciones, todo no estaba pendiente. Entonces habíamos preparado 250 kilos de Virudoid y nos salía 210, creo, algo así. Había como 40 kilos de menos. Y entonces, pues, ¿cómo vamos a reportar? ¿Cómo se vamos a justificar esa cantidad de merma? No se puede. Menos mal que mi jefe entendió la situación y dijo, voy a preparar otro lote y bueno, voy a considerar lo que se ha perdido. Entonces, ¿cuánto se había perdido? Saqué el porcentaje, ese porcentaje le puse el doble al otro lote. ¿Por qué? Porque era lo que se va a evaporar más lo que le faltaba al anterior. Entonces, ese Irudoid me salió un poco más fluido, ¿no? Más aguado, digamos. Entonces tomé porque no alcanza la mezcladora, tomé la mitad del otro y lo mezclé, y ahí teníamos el lote abierto. La otra mitad, y ya, con eso solucionamos el problema, ¿no? Entonces eso quedó grabado también en mi mente, que uno siempre tiene que calcular el exceso que se va a perder durante el proceso, ¿no? Generalmente, pues, los técnicos ya conocen esto, ya saben, ¿no? Pero uno nunca se debe confiar, siempre tiene que estar siempre alerta para que no ocurra problema de
de falta de materia, de granel. Vamos a sacarle foto. Vamos a sacarle foto. Listo. ¿Te llegó Valerie para poder borrar? Sí, profesor, ya me llegó. Ya, ok, listo. Entonces borramos. Esta es la preparación, pero como estamos diciendo que el permanganato no es un patrón primario, sino una sustancia que requiere estandarización, entonces lo vamos a estandarizar con oxalato de sodio. El alumno a estas alturas ya tiene que saber que para estandarizar ácido habitualmente se utiliza carbonato de sodio. Para estandarizar bases, ya sabe que tiene que utilizar cristalato de potasio. ¿Qué más hemos hecho para estandarizar EDETA? Tiene que utilizar carbonato de calcio, que ya hemos explicado que en realidad es cloruro de calcio, ¿no? La solución tipo de calcio. Para estandarizar nitrato de plata, cloruro de sodio, ¿no? Esas son las sustancias que hemos visto. Y hoy día para estandarizar permanganato vamos a utilizar oxalato de sodio. Bien. Bien, vamos a colocar entonces acá el permanganato de potasio. Vamos a obtener un gas expresado en mililitros. Este es 0,1 normal. Y podemos utilizar la solución de oxalato preparada o también, como hemos estado viendo nosotros, ¿no? Un peso conveniente de patrón primario. ¿Cuál es ese peso conveniente? Vamos a calcularlo. ¿De qué? De oxalato de sodio. Como es una sal de sodio, toda sal de sodio potasio es soluble, entonces vamos a agregarle unos 20 a 30 mililitros de agua destilada para disolver agua destilada. Y otro de los detalles que olvidé decirles también en la introducción es que en permanganometría hay dos características. Todas las valoraciones, excepto una, son en caliente. La única valoración que es en frío es la valoración de la determinación de volúmenes de agua en agua oxigenada, de peróxido de hidrógeno en agua oxigenada. Y otra de las características es que el permanganato no necesita indicador, ¿ya? En permanganometría no hay indicador. Siempre una gota en exceso de permanganato tiñe la solución de color rosado y eso me indica el punto final de la valoración. Entonces ponemos punto final. El punto final es una ligera coloración rosada. Y acá hay que calentar, ¿ya? Hay que calentar la solución. Es importante que la solución esté caliente, debe llegar mínimo 80 grados. Entonces, cuando usted está trabajando, lo coloque en el mechero y en el mechero, en el momento en que comienza a golpetearlo, quiere decir que va a comenzar a hervir. En ese momento, usted con un liencito, con un trapito, saca, porque está caliente, y va a titular en caliente. Recuerde que para que la valoración tenga validez, la temperatura debe estar por encima de 60. Si la temperatura baja por debajo de 60, la valoración no tiene validez, no tiene credibilidad, porque la valoración indica que a esa temperatura se realiza la estequiometría completa, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué cosa pasa acá? El permanganato de potasio
va a reaccionar con el oxalato de sodio en presencia de ácido sulfúrico. Y lo que se va a formar es sulfato de manganeso, sulfato de potasio, sulfato de sodio, CO2 y agua. Esa es la reacción que ocurre, ¿ya? Entonces, cuando usted, vamos a poner aquí, esto en rojito para que lo vea mejor. Entonces, cuando se produce esta reacción, cae el permanganato desde la bureta y la solución se pone ligeramente rosada. Para un pulpín como usted, podría indicarle que ya se produjo la valoración, que ya se produjo que la muestra está muy poquito, ¿no? Muy poquito agente reductor. Y por lo tanto ya como caíse con ligera coloración rosada, ya se produjo el punto final de la valoración. Y eso no es así, querido, ¿no? Y no es así, ¿por qué? Porque lo que primero se forma es el sulfato de manganeso. Y usted ya sabe por sus conocimientos que le he dado yo al iniciar el curso, todas las sales de cobalto son rosadas, pero también las de manganeso son rosados, pero tenues. Entonces, lo que se está formando acá es sulfato de manganeso, que es una coloración rosada, pero no es el punto final. Usted sigue valorando y ya se volvió incoloro ya, porque ahí se forma el sulfato de sodio, sulfato de potasio, CO2 y el agua. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a poner por acá la fórmula patrón primario. El patrón primario, fórmula es el oxalato de sodio. Peso molecular, peso equivalente y peso miliequivalente. El peso molecular del oxalato, a ver dónde está acá. Peso molecular del oxalato es 134. Peso molecular del oxalato es 134. Peso equivalente, peso molecular entre 2, ya vamos a ver por qué es entre 2, sería 67, ¿no? 67, peso mil equivalente 0,087 gramos. Listo, ya tenemos los datos del patrón primario. Entonces ahora vamos a ponerlo por acá, pero esto sí lo voy a borrar, ¿eh? Solamente para que usted sepa nomás cómo se obtiene, ¿ah? Por ejemplo, quiero saber con qué valencia actúa el manganeso. Entonces pongo acá el manganato de potasio, el oxígeno tiene valencia -2, el potasio está en el grupo 1 más 1. El manganeso no sé con qué valencia está actuando, pongo X. Entonces 1 por 1 me da 1, X por 1 me da X, -2 por más me da -8, igual 0. ¿Y 0 por qué? Porque toda molécula es eléctricamente neutra. -8 con más 1 me da -7. X pasa al otro miembro con 7. Quiere decir que el manganeso está actuando acá con +7. ¿No? El manganeso ya sabemos acá al ojo que esto vale +2, por lo que proviene del ácido sulfúrico. El oxalato de sodio, este vale -2, este vale +1, este vale X. Entonces acá sería 2 más 2 veces X menos 8 igual 0. -8 con +2 me da -6. 2X menos 6 es igual a 0. 2 veces X es igual a 6. La mitad X es igual a 3. Quiere decir entonces que acá el carbono está actuando con +3. Acá también es fácil obtenerlo del el CO2, ¿no? Este vale -2, este vale X, entonces sería X menos 4 igual 0, X es igual a 4, ¿no?
Entonces acá el carbono está actuando con más 4. Ya voy a borrar esto. No creo que sea, si necesitan copia no, pues no, pero voy a borrarlo, ¿ya? A ver. Ya, podemos borrar. Vale, vamos a borrar, ¿ya? Listo. Ya determinamos los estados de oxidación. Entonces ahora decimos acá, el manganeso y el carbono. El manganeso está pasando de +7 a +2. El carbono está pasando de +3 a +4. Pero acá el carbono tiene un subíndice 2. Ponerle 2. Y para equilibrarlo hay que ponerle un 2 acá. Entonces ahora sí. Listo, ahora decimos, el manganeso está pasando de +7 a +2 y se está retrocediendo en su valencia. El que retrocede es el oxidante. El que retrocede es el oxidante. Y es el oxidante porque está ocurriendo una reducción en su valencia. ¿Ya? En todo proceso de reducción, ¿qué cosa hay? Ganancia de electrones, de acuerdo con el cuadrito que hemos hecho. ¿Y cuánto vale esa ganancia de electrones? Vale 5. Menos por más, me da -5 con +7, me da +2. Ahora acá tengo +6 y acá tengo +8. Este está avanzando en su valencia. El que avanza es el reductor. El que avanza es el reductor porque está ocurriendo una oxidación. Y en todo proceso de oxidación hay pérdida de electrones. ¿Cuánto vale esa pérdida de electrones? Vale 2. Menos por menos me da +2, con +6 me da +8. Listo, ya encontramos los coeficientes que balancean la ecuación. Hacemos el intercambio de coeficientes. Entonces, ya sabemos que el permanganato tenemos que dividirlo entre 5, porque son 5 los electrones que gana. Y ya sabemos que el oxalato, como está acá, hay que dividirlo entre 2, porque son 2 los electrones que pierden. Precisamente por eso lo hemos dividido entre 2. Entonces ahora balanceamos la ecuación para que cumpla con la ley de Lavoisier. Decimos 2 por acá, 2 manganesos por acá, 2 manganesos por acá, ya está balanceado. Colocamos un 5 acá, 5 por 2 son 10 carbonos, acá colocamos 10 carbonos y ya está balanceado. Ahora balanceamos los potasios, 2 potasios por acá, 2 potasios por acá, 5 por 2, 10 sodios por acá, 5 por 2, 10 sodios por acá. Ya está, ya están balanceados. Entonces ahora nos conviene balancear como sulfato. ¿Cuántos sulfatos tenemos por acá? 1. ¿Cuántos sulfatos tenemos por acá? 2. Más 1, 3. Más 5, 8. Entonces colocamos acá 8 sulfatos y todos los sulfatos estarían ya balanceados. Vamos a balancear ahora los hidrógenos. ¿Cuántos hidrógenos tenemos por acá? 8 por 2, 16. Colocamos un 8 por acá y tenemos 8 por 2, 16. Y ya estarían balanceados los hidrógenos. Hasta ahí ya se ha balanceado todo. El oxígeno solamente para comprobar. ¿Cuántos oxígenos tengo por acá? 4 por 2, 8. 8 por 1, 8. Entonces la ecuación está debidamente balanceada. Ya, ahora decimos así. Para calcular la cantidad de patrón primario, número de miliequivalentes de permanganato de potasio es igual a número de miliequivalentes de oxalato de sodio. Como acá tengo mililitros por normalidad, me conviene utilizar la relación mililitros por normalidad y acá me conviene utilizar la relación gramos entre peso miliequivalente. Entonces, ¿cuántos mililitros tengo? ¿Cuántos mililitros tengo? Voy a establecer mi gasto teórico en 5, ¿no?
Mi gasto teórico lo voy a establecer en 5, entonces yo coloco acá 5 por la normalidad que teóricamente va a tener 0,1. ¿Cuántos gramos debo pesar? Si el peso mil equivalente es 0,067. Y acá entonces despejo y obtengo que la cantidad en gramos es igual a ver, 0,0335 gramos. Expresado en miligramos sería 33,5 miligramos. Esto es lo que tendría que pesar yo. 33,5 miligramos de sustancia para obtener un gasto equivalente a ese, ¿no? Muy bien. Hago la titulación, obtengo el gasto correspondiente, que ya no va a ser 5. 5 sería si este vale 0,1, pero si no es, ya con eso determinaríamos el factor de corrección que ya lo hemos enseñado cientos de veces, ¿no? Muy bien. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna preguntita hasta acá? Todo claro, profesor. ¿Ah? Todo claro, todo claro. Ya. Esto ya saben los toxicólogos cómo determinar la normalidad acá, ¿no? ¿O no saben? Si ya saben, ya lo podemos obviar, pues. ¿Saben determinar ahí el factor de corrección o no? Aprovechen, pues, de que estamos acá juntos como amigos. Si ya saben, ya no hay problema, pues. Ya vamos a sacarle foto, ¿no? Vamos a sacarle foto. Vamos a sacarle foto. Ya. Ya. Ya, a ver, vamos a ver si saben o no saben, ¿ya? Vamos a borrar esto. ¿Ya te llegó, Valerie? Sí, profesor, me acaba de llegar la imagen. Ya, ok. Ya, ya. Vamos a suponer, ya me va a determinar usted el factor de corrección, ¿ya? Vamos a suponer que usted gasta 4,95 mililitros. Calcula el factor de corrección. A ver, todo el mundo a trabajar. 2 minutos. Calcula el factor de corrección. ¿Ya? ¿Cuánto vale?
Valeria, ¿ya lo encontró? Profesor, sería 0,99. A ver, usted dice que ha encontrado 0,99. Vamos a apuntar por acá. Factor de corrección 0,99. ¿Quién más ha encontrado? A ver, Trujillo, Cruzado, Cotrina. Ahí está Cotrina, cara. ¿No ha entrado el joven Bernoy? ¿Cuánto sale el factor de corrección? Cruzado, Trujillo, Maurice, Suzuki, Pacheco. A ver, Valerie. Valerie. Dígame, profesor, lo escucho. A ver. Cuando la solución está concentrada, ¿el gasto es mayor o menor? El gasto es menor. Menor, ya. Acá, ¿el gasto es menor que el teórico o no? Sí. Si el gasto es menor, la concentración es mayor. Y tú me estás encontrando 0,9. Tú deberías encontrarme 1 y pico, ¿no? ¿Te parece? Para que sea mayor. ¿O no? Sí, profesor. Elemental, pues. Cuando el gasto es menor que el teórico, la sustancia está concentrada. Entonces acá el factor de concentración tendría que ser mayor. 1 y picos, 1, y picos. Trujillo, ¿ya lo hizo? Lucero, 1,09, dice Milagro Damián. 1,09. Ahí se está mejor, ¿ah? 1,09. Ahí se está mejor. Bueno, vamos a hacerlo, pues, ¿ya? Vamos a hacerlo. Número de miliequivalentes de permanganato de potasio igual a número de miliequivalentes de oxalato de sodio. Entonces acá hemos dicho que nos conviene utilizar mililitros por normalidad y aquí gramos por peso miliequivalente. Listo. Los mililitros ya ahora ya sabemos que vale 4,95. La normalidad no sabemos cuánto vale. Los gramos sí sabemos cuánto vale, 0,0335 entre el peso miliequivalente que vale 0,067. Ahora sí. Vamos a ver. 0,0335 entre 0,067. Esto me sale 0,5. Esto me sale 0,5. Entonces 4,95 por N. N es igual a 0.